Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Arqueohistoria. Pues bien, os voy a hablar de Egipto, pero no de su historia, sino de sus gentes, quiénes eran, cómo pensaban. Es más, quiero desmentir algunas cosas que parece ser que van rulando por ahí y que luego pues esto es un bulo, que no es exactamente así. Y os voy a contar esto como a mí me hubiese gustado que mi profesor de historia me hubiese contado toda la historia de Egipto. Lo vamos a hacer en varios vídeos para que no sean muy cargantes, pero que sean bastante amenos. Así que vamos dentro. La imagen generalizada de la vida del antiguo Egipto con regularidad se relaciona con una cultura obsesionada con la muerte y que los poderosos faraones forzaban a la gente a trabajar para construir pirámides y templos, y que además, en algún tiempo no específico, esclavizaron a los hebreos para este propósito. En realidad, los antiguos egipcios adoraban la vida, no importaba cuál fuera su clase social. El gobierno egipcio utilizaba mano de obra esclava, igual que cualquier otra cultura antigua, sin importar la identidad étnica. Los antiguos egipcios tenían un desprecio muy bien conocido por las personas no egipcias, pero esto era simplemente porque ellos creían que estaban viviendo la mejor vida posible en el mejor mundo. La vida en el antiguo Egipto era considerada tan perfecta que de hecho la existencia después de la muerte se imaginaba como una eterna continuación de la vida en el mundo. Los esclavos en Egipto eran ya sea criminales o bien aquellos que no podían pagar sus deudas o prisioneros de campañas militares en el extranjero. Se consideraba que estas personas habían perdido su derecho a la libertad por decisión propia o por conquistas militares. Entonces, eran forzados a soportar una calidad de vida mucho menor que los egipcios libres. De hecho, las personas que construyeron las pirámides y otros monumentos famosos de Egipto fueron egipcios, quienes eran recompensados por su trabajo, y en muchos casos eran especialistas en su actividad. Estos monumentos no se levantaron para honrar a la muerte, sino a la vida, y por la creencia de que la existencia de cada ser importara lo suficiente para así ser recordado eternamente. Además, los egipcios creían que la vida era un viaje eterno y la muerte solo era una transición. Esto inspiró a la gente para que tratara de vivir con dignidad eternamente, lejos de ser una cultura austera u obsesionada por la muerte. La vida cotidiana egipcia se enfocaba en disfrutar del tiempo lo mejor posible y tratar de hacer que la vida de otros fuera igual de memorable. Pero un momento. Vamos a aclarar esto. Los esclavos en el antiguo Egipto no eran los esclavos como tenemos el concepto de la antigua Roma o de la antigua Grecia. Sí, habían esclavos, pero no era una gran población, no había un colectivo, no había pues una superpoblación de esclavos. No, esclavos eran, pues como acabo de decir, aquellos que, bueno, habían realizado algún tipo de hecho que era pues condenatorio y que otros que, bueno, pues que quizá eran prisioneros de guerra, pero no nos confundamos y guardemos en nuestra mente las típicas películas donde Egipto, pues bueno, fue construido por un gran colectivo y una gran población de esclavos. El tema de la esclavitud es algo que en Roma y en Grecia pues era algo bastante diferente. De hecho, en Mesopotamia también tenían ese concepto de esclavitud como en Grecia o en Roma. Sí habían numerosas personas que procedían de la esclavitud, que eran esclavos en este caso, pero en Egipto no era exactamente así. No existían colectivos de esclavos ni personas que estaban tiranizadas para construir todos esos monumentos.
Los deportes, los juegos, la lectura, festivales y disfrutar del tiempo con amigos y familia era gran parte de la vida egipcia, al igual que el trabajo duro de agricultura o construir monumentos o templos. El mundo de los egipcios estaba impregnado por la magia. La magia, también llamado Hekka, era anterior a los dioses y de hecho era la fuerza vital que permitía a los dioses desempeñar sus deberes. La magia era personificada por el dios Hekka, también el dios de la medicina, quien había participado en la creación y la conservación después. El concepto de Ma'at, armonía y equilibrio, era fundamental para la comprensión de la vida egipcia y para la operación del universo, y la Hekka era esa fuerza que hace posible el Ma'at, o bien dicho, sería las personas que se les alentaba a vivir en paz con otros y a contribuir a la felicidad comunitaria por medio de la observación, equilibrio y armonía. Unas líneas de los textos de la sabiduría de Ptahhotep, visir del rey Yerkare Ixeki, en el año 2414 al 2375 a.C., advierte al lector: deja que tu rostro brille durante el tiempo que vivas. Es la bondad de un hombre que será recordado en los años venideros. Dejar que el rostro de uno brille significa ser feliz, estar de buen humor y creer que esto haría que su corazón se iluminaría y así alumbraría el de otros. A pesar de que la sociedad egipcia estaba bien estratificada desde el periodo temprano, es decir, tan temprano como el periodo predinástico en Egipto, y estamos hablando de 6000 años antes de Cristo, no significaba que la realeza o las clases altas disfrutaban de su vida a expensas del campesinado. El rey y la corte eran siempre los individuos mejor identificados, porque antes como ahora la gente ponía más atención a las celebridades que a sus vecinos. Entonces los escribas registraban la historia, que generaba gran interés en ese momento. Existe aún reportes, al igual que evidencia arqueológica de escribas griegos y romanos posteriores y cartas de diferentes periodos que muestran que los egipcios de todas las clases sociales valoraban la vida y se divertían tan a menudo como pudieran, muy parecido a la gente en tiempos modernos. Para que te hagas una idea, los antiguos egipcios, pues bueno, apelaban a esto de la paz, la tranquilidad, la armonía, el buen rollito entre unos y otros. Pues bien, sí, sería algo así. ¿Qué había que construir? Pues trabajaban para el faraón. ¿Que había que trabajar el campo cuando habían las crecidas del Nilo? Pues trabajaban en el campo. Cuando tenían que ir a guerrear, pues trabajaban también, porque también estaban asalariados. Es decir, no eran los esclavos. Es decir, buen rollito, el rollo del zen. No serían tan diferentes a nosotros, que nos gusta la buena vida. Así que si te ha gustado este vídeo, haremos una segunda parte y seguiremos hablando de todo esto. Pero mientras tanto, un cordial saludo. Nos vemos prontito. ¡Hasta luego!